Estamos en Primera de Pedro, hemos tenido algunos domingos donde hemos tratado otros temas, hemos hablado de otras cosas, hemos tenido diferentes invitados para exponer la palabra de Dios, lo cual es una bendición. La semana pasada disfrutamos a Jesús González y su exposición de la palabra, su invitación, la invitación del Señor, y hoy seguimos con el estudio de Primera de Pedro, estamos en el capítulo 2, y este capítulo 2, al igual que el resto de la carta, enfatiza algo. Hermanos, existía un deseo profundo por parte de Pedro de que a los creyentes a los que él escribe esta carta pudiesen crecer en medio de sus dificultades. Ese es el deseo que tiene Pedro para estos hermanos, que puedan crecer en medio de esas dificultades que pasaban, que atravesaban, en las que vivían. Ese deseo se ve claramente en el capítulo 2, versículo 2, para que crezcáis. Escribo, os exhorto, os animo, os estoy diciendo estas palabras para que crezcáis. El deseo del apóstol es que estos creyentes pudiesen crecer. Y esto es más que desearles que tirasen para adelante, como a veces decimos nosotros, que te vaya bien, que te vaya bonito. Espero que todo salga bien. Esto es más que un deseo de que las personas puedan salir hacia adelante. Es querer que estos hermanos pudiesen avanzar en su fe, prosperar en su vida cristiana, que vencieran sus pruebas y creciesen en la confianza del Señor Jesucristo. La meta del apóstol es levantarles el ánimo. La meta que Pedro tiene es fortalecerles. Y ese es el deseo que hoy llena mi corazón y espero que también el vuestro. Yo deseo que hoy el Señor nos ayude a salir de este lugar fortalecidos. Cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando, yo deseo, y vamos a orar para que así sea, que hoy salgas de este lugar fortalecido. Que estas palabras puedan traer ánimo, motivación a tu vida. Vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga en este estudio. Pero antes vamos a leer el texto. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Y espero que estas palabras, ya leyéndolas simplemente, puedan traer ánimo y fortaleza a nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, atentos a esto, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuar como personas libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que a alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que no cometió pecado, este es Jesucristo, el que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, esto es, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Es una referencia a la profecía de Isaías en el capítulo 53. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo vigilante
de vuestras almas. Preciosa, qué maravillosa es la palabra de Dios. Simplemente leyéndola trae ya un ánimo, una fortaleza, una confianza. Son palabras firmes que nos ayudan en nuestro día a día, pero vamos a desglosarlas, vamos a estudiarlas y pedir que el Señor pueda traer esa fortaleza que necesitamos. Padre, muchísimas gracias te damos por tu bendita palabra. Queremos adorarte a través de ella y lo hacemos poniendo ahora nuestra atención, nuestra devoción y nuestra confianza a lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Padre, queremos adorarte poniendo todos nuestros sentidos atentos a lo que hoy la Biblia tiene que decirnos. Señor, yo deseo que nada, ningún pensamiento pueda interrumpir que oigamos tu voluntad, tu palabra con claridad. Señor, guíanos en este estudio e interven con poder. Señor, con tu Espíritu Santo, llévanos a través de estas palabras. Te ruego, Señor, que podamos salir de aquí fortalecidos en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué mejor manera de levantar el ánimo de estos creyentes, qué mejor manera de levantar el ánimo del creyente caído que recordarle lo que Dios opina acerca de él. ¿Quieres levantarle el ánimo a una persona que está pasando un mal momento? Recuérdale lo que Dios opina acerca de él. ¿Qué mejor manera que traerle a esa persona que está caída, traerle de nuevo a la memoria, hacerle recordar cómo Dios le ve? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de él o de ella? Y dice el versículo 11, amados. ¿Qué mejor manera de animar a unas personas que estaban sufriendo persecución, sufriendo dificultades, que decirles, sois amados? Eso eran para Dios. Esto es más que Pedro le dijese que él les amaba, que también el apóstol tenía un amor profundo por estas personas. Esto es mucho más que eso. Más bien es Dios diciéndoles que les había amado y que les seguía amando. Esto es que Dios les había elegido, que Dios les había salvado y les había hecho su pueblo especial. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Qué significa hermanos amados por el Señor? Lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:13. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso es ser amados, ser elegidos, ser salvados y ser hechos pueblo especial de Dios. No hay amor más grande. Ya Pedro lo había dicho anteriormente, no tenemos que volver a repetir ciertas cosas, pero el apóstol ya les había dicho en el versículo 9, versículo 10, por ejemplo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, no sois cualquier cosa, estáis en lo más alto. El real sacerdocio dentro del pueblo judío era lo más alto a lo que una persona podía llegar. Y les dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ahí es donde estábamos nosotros. No estábamos en una vida alegre, contenta, feliz, sin problemas. No estábamos en plena luz, estábamos en las tinieblas y desde ahí nos sacó. Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No a un punto intermedio, sino a su luz plena, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Esa era nuestra condición, hermanos. No éramos. Así de claro, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ellos eran ya todo lo que Israel debió ser y nunca fue. Ellos a los que Pedro escribe eran ya lo que Israel debió ser y no fue. ¡Qué honor más grande! Imaginad cómo se sentirían estas personas al oír no de un cualquiera, sino de un propio apóstol de Jesucristo, de uno de los 3 apóstoles que siempre acompañaron al Señor Jesucristo, oír estas preciosas palabras. ¡Qué honor! ¡Qué subidón! Vosotros sois amados. Hermanos, ¿no somos raritos? Los cristianos no somos raritos.
¿No somos santurrones? ¿No somos anticuados? ¿No somos aburridos? ¿No somos patéticos? Seguramente que alguno de vosotros ha oído decir esto a un cristiano o incluso ha recibido este calificativo sobre sí mismo. Niégate a pensar en eso. Somos el pueblo de Dios. Somos amados de Dios. Somos el nuevo Israel, la nueva comunidad. Y esto es mucho más que un grupo de personas que se reúnen los domingos. La nueva comunidad es mucho más que un grupito de personas que se reúnen en cada rincón de la ciudad. No, somos una familia que se ama profundamente con todas sus fuerzas y que desea juntarse para demostrarse ese amor el uno al otro y demostrarle ese amor al Señor. Somos más que un grupo de amigos, somos una familia. Los escogidos de Dios. Somos amados. Yo me imagino a estos creyentes leyendo estas palabras. ¿Nosotros los perseguidos, los señalados, somos realmente amados? Sí. Pedro dice, os ruego. Esto quiere decir, he venido a animaros a pensar, a recapacitar aquí en vuestra mente en la realidad de que pertenecéis al pueblo de Dios. No es cualquier cosa, pertenecéis al reino de Dios. Y ahora que nuestro rey es otro, ya que no reina el pecado en nuestros corazones, o como diría Pablo en Romanos capítulo 6, ya que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, nuestra identidad ya es otra, ya no somos esclavos, sino libres, debemos, dice el versículo 11, abstenernos. Esto significa tener a distancia, ¿el qué? Los deseos carnales. Los deseos carnales son contrarios a la voluntad de Dios. Esos son los deseos carnales, esos deseos que están en contra o van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué hay que tenerlos a distancia? Qué buena la explicación que da Pedro. ¿Por qué hay que tener estos deseos carnales a distancia? Porque son estos los que dañan no solo el cuerpo, sino el alma. Esto es mucho más serio. Porque los golpes en el alma, hermanos, son los que más duelen. Son los más difíciles de cicatrizar. Hermanos, no son cualquier cosa. Los golpes en el alma no son arañazos, son golpes duros. Estos deseos carnales golpean nuestra vida con violencia, constancia y sin piedad. Pedro no está hablando de una pequeña batalla, sino de una lucha armada, como si viniese un ejército continuo a nuestra alma y batallase con ella. Hermanos, y no pensemos con deseos carnales, que los deseos carnales son solo deseos sensuales o deseos sexuales. Lo son, pero no son solo eso. El apóstol Pablo da una lista amplia de estos deseos carnales o obras de la carne en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo da la lista y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas derivadas de estas, cosas que pueden suceder por estas. Hermanos, a estos deseos tenemos que tenerlos lejos. Estos deseos tienen que estar lejos, porque cuando se acercan, cuando les permitimos estar cerca, destrozan nuestra vida, empezando por el alma y terminando por el cuerpo. Hermanos, la clave para alejarse de los deseos carnales y vencer las tentaciones es mantener distancia, por supuesto, tenerlos lejos, y Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu. Esa es la clave para mantener a estos deseos carnales lejos, guardar cierta distancia y andar en el Espíritu. Y no es fácil. Proverbios dice
el consejo adecuado. Capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. O sea, mantén a distancia estas cosas de tu corazón. ¿Y cómo dice Proverbios que debemos hacerlo? Cuidando lo que miramos, cuidando lo que oímos y cuidando dónde van nuestros pies. Esa es una manera práctica de tener estos deseos carnales. Si sabemos que estas cosas van a destrozar nuestra alma, no nos acerquemos. Y sobre todo, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. O sea, andemos en luz. En otras palabras, debemos andar a la luz de lo que somos. ¿Y qué somos? Amados de Dios, el pueblo de Dios. Y por lo tanto, estas cosas que no pertenecen a la vida cristiana deben estar lejos. La motivación del apóstol es que estos a los que escribe recordaran que no hay mejor vida que la que glorifica a Dios. Y este es un recordatorio que todos nosotros debemos traer a nuestra mente en el día de hoy. No hay mejor vida que la vida que glorifica a Dios. No hay vida de más gozo. No hay vida con más propósito. No hay vida con más sentido. No hay vida de más provecho. No hay vida que trae mayor satisfacción que la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios. Esta es la vida que más gozo, alegría, satisfacción, plenitud trae a la persona. Que nadie les engañase diciéndoles que la vida cristiana, que la vida que tenían en Cristo era peor. Eso es lo que Pedro está intentando decirles. Que nadie os engañe diciendo que por ser cristianos vivís una vida peor. Que ser cristiano es peor que no serlo. En definitiva, Pedro está diciendo, no os bajéis del barco. Sé que estáis sufriendo. Sé que hay ataques, sé que os señalan, pero no os bajéis del barco. Versículo 12, mantened buena vuestra manera de vivir. Sed luz a las naciones. En otras palabras, sed lo que Israel debió ser y nunca fue. Vosotros debéis anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Cumplid con ese propósito, manteneos firmes en la fe, creyendo que no hay mejor vida que la vida en Cristo. Que no nos engañen, hermanos. No hay mejor vida que la que se vive en el Señor y para el Señor. No lo hay. A veces me maravilla y me irrita en muchas ocasiones cómo se señala al cristianismo como una vida mala. Es curioso que el estilo de vida cristiano, siendo el más pacífico, el que más armonía trae, el que más beneficia a la sociedad, el que más orden provee, sea visto como malo. Es diabólico que este estilo de vida que debemos tener los cristianos sea visto como malo. Fijaos, Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, seguramente lo conocéis, pero dice en el 23 algo muy interesante, dice en el 22 que el fruto del Espíritu, eso todo el mundo lo sabe, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice en el 23, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nadie que pueda discutir que la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre sea malo. No hay nadie que pueda ver en esas cosas algo malo. Pues aún así, los hay que ven lo malo en lo bueno. Aún así hay personas que ven que esta vida cristiana es una vida mala, una vida que no se debe vivir. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué el cristianismo está siempre señalado? Y solo se me viene una respuesta, y la respuesta la da el propio Pedro. Hermanos, no hacer lo que todo el mundo hace, no seguir la corriente de este mundo, hace que el mundo nos vea como algo extraño, como algo incómodo, como algo raro, y por eso se critica. Venid conmigo al capítulo 4, versículo 4, y veréis que Pedro dice exactamente eso. ¿Por qué el cristianismo es señalado? Porque el cristianismo no anda como el resto del mundo anda. Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Hey, ¿les parece extraño que vosotros no hagáis lo que ellos hacen y por eso os insultan? Por eso os señalan. Por eso el cristianismo está mal visto, porque no hacemos lo que otros hacen. El Nuevo Comentario Internacional dice algo muy curioso al respecto. Fijaos qué interesante. Dice, los creyentes a los que Pedro escribe eran vistos como malhechores, versículo 12. No que eran malhechores, sino que eran vistos como si fuesen malhechores. Las malas lenguas, dice este comentario internacional, las malas lenguas decían que cometían asesinato, incesto y canibalismo en sus reuniones semanales secretas dentro de la iglesia. Y lo hacían porque les oían decir cosas como reuniones de amor, hermanos y hermanas, comer el cuerpo y beber la sangre. Y hermanos, hay un punto en todo esto. Creo que debemos tener más cuidado con nuestras expresiones cristianas. Yo el primero. Pido disculpas, porque a veces asumo que todo el mundo me va a entender cuando yo digo bebamos la sangre. En realidad lo que debemos explicar es que esos son símbolos que representan, e intentamos hacerlo, la verdad, pero a veces se nos puede escapar y hay alguien entre nosotros que no entiende y dice que estamos bebiendo sangre. ¿En esta copa qué hay sangre? ¿Esto qué es, carne o es pan? A veces tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Debemos, creo, hermanos, que hacerlas más entendibles, porque si no podemos crear ahí una barrera innecesaria. Pero lo que Pedro quiere decirles no es eso. Pedro no quiere decirle a estos hermanos, cuidado con vuestro lenguaje, que por vuestro lenguaje os están acusando de cosas que no hacéis. Pedro quiere decirles que ante la imposibilidad de frenar los rumores, ante la imposibilidad de frenar los chismes, hermanos, la gente va a decir lo que quiere decir. Es difícil refrenar la lengua. Yo solo veo una solución para refrenar la lengua. Algunos ya han pensado una que no es la que yo estoy pensando. Y es quitar el oído. Si tú quieres refrenar la lengua, lo que tienes que hacer es quitar el oído. Para que una lengua deje de decir chismes, un oído tiene que parar de oír esos chismes. Y estoy seguro que se para el chisme. Pero hermanos, Pedro no quería decirles eso. Pedro quiere decirles que ante la imposibilidad de refrenar los rumores, los cristianos debían continuar en la buena senda. Esta es la manera en la que nosotros podemos defendernos, no en las armas, sino continuando en la buena senda. A pesar de las calumnias, Pedro les dice que debían mantenerse firmes en la buena senda, pues al final, a la larga, Dios será visto. Jesús podrá ser aceptado por otros, dice Pedro, y el creyente será respetado. Solo así, versículo 15, se hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. Solo haciendo lo bueno. Era el año 2004. Mi mujer y yo, Eunice y yo, estábamos recién casados. Nos casamos pasado mañana. Para que te acuerdes, vaya. Hace ya 19 años, éramos muy jóvenes, 24 años los dos, nos casamos un 12 de septiembre y para el 29 de septiembre ya estábamos viviendo en otro país, en otra lengua, en otra cultura, en el mejor país del mundo, Inglaterra, Phil. Y allí en Londres llegamos con 25 enfermeros y un parado. Yo era el parado y había 25 enfermeros. Qué ilusión, qué alegría, qué alboroto, qué festejo, qué bonito. Todos viviendo en el mismo bloque, nada más que nos dijeron, ahí tenéis las llaves, todos en el mismo bloque, en diferentes apartamentos, todos los españoles, el bloque entero para nosotros. Salimos ahí al patio, la primera noche nada más llegar, y una de ellas nos dice, ¿quién se apunta a la manifestación contra Bush? Digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién es Bush y qué es una manifestación? Porque yo no entendía absolutamente nada. Hoy acabamos de llegar y ya nos vamos a ir a hacer una manifestación. Y así empezó una andadura que nos hizo entender que nosotros no teníamos mucho que ver
con estas personas con las que íbamos. Nos lo pasamos genial, pero su estilo de vida a veces no coincidía con el nuestro. Nosotros no tomábamos ciertas sustancias ni bebíamos ciertos caldos y por eso nosotros mantuvimos una distancia e incluso dejamos ver que nosotros éramos contrarios a ciertas prácticas, a ciertas maneras de vivir, lo cual no creó un rechazo. Gracias a Dios hubo una buena armonía entre nosotros, nos veíamos de vez en cuando, tomábamos café y teníamos una buena vida, pero nos mantuvieron un poco a la distancia. Como 8 meses después, uno de ellos, de madrugada, en una noche de lluvia, de las buenas lluvias que hay allí en Londres, pegó en nuestra puerta. Este ya se había pronunciado en contra de nuestro estilo de vida, aunque lo aceptaba. Pero pegó en nuestra puerta. Yo no sé si estaba mojado de la lluvia o de las lágrimas. Entró en nuestra casa de madrugada y nos dijo: tengo un problema muy grave. Y de los 25, solo he querido venir a vosotros porque sé que vosotros me vais a entender y me vais a ayudar. Hermano, esto lo digo para la gloria de Dios. Una buena vida, una vida que vive para glorificar al Señor, a la larga, aunque al principio no sea entendida, aunque sea señalada, a la larga trae bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Estoy convencido que en la firmeza de nuestro andar por la buena senda traemos bendición a este mundo. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo animó al joven Timoteo quizás con uno de los versículos más famosos de Primera de Timoteo. Pero fijaos en lo que le dice. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Así alumbre vuestra luz. Sé un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que está intentando decir Pedro. Pedro está diciendo: ahora que sois el nuevo pueblo de Dios, que sois amados, no seáis revolucionarios, como dice el versículo 13, no vayáis a las armas, no actuéis como el resto. La respuesta ante el abuso, a lo mejor en el trabajo, la respuesta ante un pequeño o un gran maltrato en el trabajo debe ser seguir la buena senda. Nosotros estamos llamados a someternos como buenos ciudadanos. Hermanos, la única manera de que les viesen como diferentes a malhechores era haciendo el bien. Y con esto quiero decir una frase muy sencilla, pero que ha hablado a mi vida de manera tremenda. La única manera en la que el bien triunfa es haciendo el bien. No nos equivoquemos. No hay otro atajo. No hay una defensa diferente. La única manera en la que el bien puede triunfar, la que el bien puede avanzar, es haciendo el bien. Si no, fijémonos en Jesucristo. Él triunfó. ¿Qué digo triunfó? Él es el rey. Y jamás hizo lo malo. Jamás hizo lo malo, lo hemos leído en el texto. Y triunfó. Está sentado en el trono y siempre lo estará. Hermanos, Cristo no nos hizo libres para pecar. Eso dice Pedro. No nos ha hecho libres para pecar. Si nos libró del pecado es para que ahora nosotros no volvamos nunca más al pecado. Proverbios capítulo 26 advierte en el versículo 11: como perro que vuelve a su vómito es el necio que vuelve a su necedad. Si Dios nos ha librado del pecado, no seamos necios y volvamos a aquello de lo cual hemos sido rescatados a un alto precio. Pedro dice que quienes son libres en Cristo no tienen esa libertad como excusa para hacer lo malo, sino para someterse, para hacer lo bueno, para someterse a las autoridades, sea cual sea. Nuestra libertad, hermano, no se nos dio para hacer el mal, como dice el versículo 16. O como hacían los corintios. En 1 Corintios capítulo 5 leemos algo horrible. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: entre vosotros hay un hombre que tiene por mujer a la esposa de su padre y vosotros lo permitís. Y la respuesta de la iglesia era: bueno,
Nos han dicho que lo que se salva es el alma. Por lo tanto, podemos hacer con el cuerpo lo que queramos. Tenemos libertad para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Y se habían confundido. Por eso Pablo tiene que escribir toda esa carta de Primera de Corintios para corregir esos errores. Hermanos, nuestra libertad no se nos dio para hacer el mal, sino que tenemos libertad para hacer el bien. Esa es la persona libre. La persona libre no es la que puede hacer lo que le dé la gana. La persona libre es la que puede hacer el bien y con ello servir a Dios. Esa es la perfecta libertad. La persona que tiene la capacidad de elegir hacer el bien y lo hace. Esa es la persona que es verdaderamente libre. No la que hace lo que le da la gana, sino la que hace la voluntad de Dios. Esa es la persona que es libre. Eso es lo más complicado y solo se hace a través de la libertad que Cristo ofrece. En definitiva, como dice el 17, debemos hacer lo bueno. Honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, no solo haciendo el bien a los que hacen bien. Mucho cuidado. Eso es fácil, eso es sencillo. Si el que me hace bien yo le hago bien, eso es fácil. Pedro dice que también debían responder bien, someterse a los jefes, versículo 18, difíciles. Esa palabra quiere decir torcidos e incluso asquerosos. A esos que os abofetean, dice el texto. Debemos someternos a nuestros jefes. ¿Por qué, hermanos? Porque es solo este tipo de vida. Solo este tipo de carácter demostrará como ninguna otra cosa que la gracia de Dios está operando en nosotros. Solo así podremos experimentar la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Yo me voy a permitir leer nuevamente los versículos 19 y 20 y lo voy a hacer en otra traducción, por mucho que me duela. La Reina Verdadera aquí no lo deja bien claro y voy a leer la Biblia de las Américas, el versículo 19 y el versículo 20 y entenderéis lo que quiero decir. Realmente en el versículo 19 Pedro está diciendo, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, eso encuentra gracia. Eso encuentra el favor de Dios. Y dice el 20, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y no sois tratados, y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Hermanos, no hay mayor seguridad y alegría para una persona que vivir bajo el favor de Dios. La persona que vive bajo la gracia de Dios, bajo el favor continuo de Dios, es una persona plena, es una persona alegre. Y dice, solo se va a ver que la gracia está operando si nos portamos de esta forma. No responder vacilando en el momento del castigo injusto es una demostración de que la gracia de Dios está operando en nosotros. Y esto nos recuerda claramente la vida de José. Josué demuestra como nadie un hombre que vivió bajo el favor de Dios. Experimentó la gracia de Dios por cómo respondió al mal que se le hizo. Mal tras mal, se le quiso matar, luego se arrepintieron, se le vendió, acabó en casa de un egipcio como esclavo, prosperó, pero luego por un malentendido que no fue culpa suya, sino que él dijo, ¿cómo voy a hacer yo eso a mi Señor y a Dios? Por eso acabó en prisión y en prisión vivió largamente, fue olvidado por sus compañeros de prisión hasta que el Señor le prosperó. El favor de Dios crecía y crecía sobre él a la vez que él dejaba su causa en manos de Dios y respondía a la mala intención con bien. Aunque el ejemplo que pone Pedro no es el de José. Por mucho que nos guste la vida de José, el ejemplo que pone no es el de José, sino el de Cristo Jesús. Hermanos, Jesús no solo sufrió en la cruz. Recordad que las primeras palabras de Jesús crearon tal tensión que quisieron despeñarlo. Quisieron tirarlo por un monte. A Jesús los fariseos y los saduceos le acribillaban a preguntas incómodas para desprestigiarle. Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Jesús ni siquiera tenía una moneda.
Cuando le preguntaron, hey, ¿qué hay que hacer con las monedas? Jesús dijo, traedme una porque no tengo. Jesús sufrió durante toda su vida. No solo sufrió en la cruz, sino que soportó sufrimiento todos los días de su vida. El ejemplo que nos dio es el ejemplo de una vida bien vivida en cualquier circunstancia. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que simplemente le adoremos, simplemente le exaltemos, que sí, que eso es lo que debemos hacer. No, no solo eso, sino también para que sigamos sus pisadas, para que hagamos lo mismo. Él no cometió pecado ni se halló pecado en su boca, engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así debe vivir el creyente. Somos amados. Los amados vivimos como el amado. El comentarista dice, para Dios es más importante que quienes son ciudadanos del cielo muestren un testimonio fiel, marcado por integridad espiritual, a que luchen por conseguir sus derechos en este mundo. Para el creyente es mucho más importante poder transmitir un ejemplo claro de Jesucristo que combatir contra las injusticias, que también lo debe hacer. Pero es más importante reflejar el carácter de Cristo. Hermanos, como hemos leído, crecer es la meta. Eso es lo que quería Pedro, crecer en la meta. Aunque parezca que lo que está pidiendo Pedro aquí es ir hacia abajo. Después de analizar todo el texto podemos decir, no parece que él esté motivando a crecer, sino que les está motivando a que se hundan. No. Parece que someterse, ser buenos con el malo, responder bien, vivir haciendo lo bueno, es humillarse, Iván. Parece que Pedro no les está levantando, sino que les está clavando. No. El mundo ve estas cosas de esa forma. Quien quiera ser el primero debe ser el último. Y eso es lo que está compartiendo Pedro. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, mientras el mundo nos ve como malhechores, Dios nos llama amados. Estos somos los hijos de Dios, amados. Somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, hagamos el bien. Así de sencillo se resume este capítulo. No nos rindamos y pensemos que hay que vivir de otra manera. La vida cristiana es la mejor vida que se puede vivir. Y nuestro ejemplo es Cristo Jesús, quien venció, quien triunfó y que hoy se sienta a la diestra del Padre. Recuerda quién eres. Eres hijo, hija de Dios. Por lo tanto, haz el bien. Ese es nuestro llamado. Pertenecemos al reino de Dios. Debemos animarnos con esa realidad. Nunca debemos perder ese foco. Somos hijos de Dios, vivamos a la altura de los hijos de Dios con la ayuda de Dios. Padre, muchísimas gracias por estas palabras que hoy traes a nuestra consideración, a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, yo te ruego que se claven claramente, que podamos entender que nuestra identidad está en Cristo, que somos hijos de Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir a la altura de nuestro llamado. Ayúdanos a vivir conforme a la realidad de lo que somos. Padre, fortalece nuestro espíritu. Fortalece, Señor, nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Y ayúdanos a perseverar aún y a pesar de las circunstancias. Señor, llévanos en nuestro andar diario, confiando en que tú estás con nosotros. Señor, que en las dificultades podamos mantenernos ahí firmes, sin bajarnos del barco, pensando que esta vida que vivimos es la mejor que se puede vivir. Señor, que nos gocemos en la realidad de ser tus hijos y ahí encontremos el ánimo que a veces nos falta. Cuida, Señor, de nuestros hermanos que por cualquier circunstancia están débiles y necesitan fortaleza. Yo te ruego que hoy tu palabra traiga esa fortaleza necesaria. Padre, bendice a esta iglesia, llévanos hacia adelante. Cuídanos, Señor. Cuida especialmente hoy a nuestros hermanos que sufren en Marruecos. Dales fortaleza, Señor. Y ayúdales a poder ser de testimonio en una dificultad tan grande, que puedan traer este ánimo, que recuerden que aún y a pesar de esta tristeza, ellos son hijos de Dios.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Cantamos esta canción como una oración a nuestro Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, ahora solo rogamos que tu compañía, tu presencia esté con nosotros. Sabemos que nos amas y por lo tanto sabemos que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor. Llévanos en este día y que todo lo que hagamos sea un culto agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén.